Bueno, estamos en el conjunto residencial Parque Central, aquí en Caracas, el día de hoy, acompañado del amigo Manuel Vaz, que es profesor universitario, catedrático, historiador y coleccionista del arte popular, que a su vez es como una forma de preservar el patrimonio. Él, bien conocido el tema, nos va a explicar un poco acerca de lo que es el arte popular, un poco lo que se venía llamando arte ingenuo, pero bueno, ya eso viene un poco peyorativo, ha ido cambiando, entonces nada, tenemos a nuestro amigo para que nos empiece a explicar un poco acerca de este tema, ¿vale? Bueno, con la aparición de Feliciano Carvalho en el Taller Libre de Arte hacia 1948 y una exposición que le hacen el año siguiente, se empieza a popularizar lo que es el arte popular. Y allí se empieza a escribir. Antes de eso no había mecanismo de divulgación de las artes, no había forma no se escribía sobre eso. Claro. Y entonces, a partir de allí, lo importante de esto es que va a ser una especie de expansión y divulgación de este tipo de creación. O sea, a partir de ese momento, la década de los 40 se vuelve como la institucionalización del arte Sí, popular, ¿no? empiezan a hacer salones, Vale. y había gente que en las comunidades pintaban, pero eso totalmente desconocidos. Y entonces se empieza a divulgar. Claro, en un comienzo se habló de arte ingenuo. Correcto. Se suponía de que el que pintaba no conocía las técnicas porque se hizo por cuenta propia. Se hablaba también de arte primitivo, porque el que lo pintaba lo asociaban con el hombre de las cavernas y todo lo demás. Sin embargo, el término primitivo, que es un término decimonónico que aparece con el positivismo, hay muchas imprecisiones allí, porque primero el hombre del siglo XX no es muy primitivo, eso hay que Absolutamente. aclararlo, y que las escuelas de arte fueron posteriores a la creación artística. Los que estuvieron en la cueva de Altamira no fueron a ninguna escuela de arte, hicieron creación. Correcto. Es decir, que podemos hablar en algunos términos de lo que se conoce como el homo faber. ¿Qué es el homo faber? El homo faber es el hombre que está en capacidad de crear imágenes, de ideografía, de dibujar, de pintar. Eso es innato en la persona. Claro, el tema de la expresión. Sí, y es así que todos, algún día de nuestras vidas, nos ponemos a dibujar cuando estamos en la escuela, a escribir, pero no todos, una vez que nos hacemos adultos, nos dedicamos a la pintura ni dedicamos a la escritura. Correcto. De manera de que, pero está entre las personas. Entonces, claro, el arte popular está mucho más atrás de Feliciano Carvalho. Lo que pasa con Feliciano Carvalho es una etapa de divulgación de ese tipo de creación. Ok. Fíjate, hacia 1757, el rey Fernando VII le propone al obispo Benedicto XIV como obispo a Diego Antonio Díez Madroñero. Lo nombra obispo de Caracas, él toma posesión del cargo. Y ese señor era muy amante a la vocación mariana, a la Virgen María, y entonces, ya a partir del año 1760, él firmaba las cartas, colocaba en la ciudad mariana de Caracas. Mariana de Caracas. O sea, con la Virgen María. Pero unos 10 años después de haber tomado posesión del cargo, estamos hablando de 1766, en Caracas ocurre un terremoto. Entonces, 1766. 66. Ok. Ocurre un terremoto en Caracas y entonces a partir de allí él dice que declaran a la Virgen Mariana como salvadora nuestra, o sea, la gente se salva por la Virgen. Ok. Y él entonces permite ya que en los espacios públicos se colocan imágenes religiosas y en las casas, y entonces eso hace un trabajo importante para el imaginero colonial. El imaginero colonial empieza a hacer obras. Muchas de esas obras no se firmaban porque, por un lado, algunos autores, el caso de Busto, que no habían, se hacían de manera corporativa, o sea, grupos, no se hacían individualmente, sino grupales. Grupo de artesanos. Un grupo probablemente hacían, como se hacía en el Renacimiento, Vale. Muchas veces no firmaban las obras. Hay otros autores,
el caso de ¿qué opinan? Que no se firmaban porque era un acto de fe. Bueno, Claro. hay algo de verdad en ambas versiones, y que muchos de esos grupos que hacían eran como pequeñas corporaciones, como estaban en la Edad Media, y eran trabajos artesanales, y esto se empezó la demanda a fabricar estas imágenes, muchas de ellas copiadas de facsímiles, revistas que venían de afuera, de Flandes, de otros lugares de Europa, ilustraciones. Ok. Y entonces así era que se hacía este tipo de imágenes. Fíjense, aquí hay un trabajo que se hizo sobre Coro. Acuérdate que Coro fue la primera capital de Venezuela. Correcto. Y en Coro llegaban grandes publicaciones, ya hacia por ejemplo, 1856, en esa última etapa del siglo XIX, Vale. ya que habían obras del Partido Comunista. O sea, era muy común la llegada de obras, libros, imágenes a Venezuela en la época. Entonces, muchas eran pintadas o hechas en imágenes de bulto, o sea, de escultura, Vale. y se hacían este tipo de imágenes para la gente, porque aquí era la gente muy creyente, de la creencia católica. Entonces ya esas imágenes ya estaban ya en el ambiente y se hacían. La primera versión de estas imágenes populares que se hacían eran precisamente las imágenes religiosas. Entra el siglo XX, el caso de Carlos Cortamaestre hablaba ya que Salvador Valero, que fue uno de los grandes artistas nuestros populares, ya hacia esa época pintaba ya. Y Geraldo Aguilera Silva empezó a pintar hacia 1923, por ahí ya Principio pintaba. del siglo XX, Principio del la siglo primera XX. mitad. Vale. Solo que ese tipo de arte no era divulgado, estaban en algunas zonas afuera de la ciudad, zonas populares. Claro, Que a veces hasta rurales, ¿no? Sí, zonas rurales también, el país rural, por cierto. Bueno, estamos hablando de un país rural, el país de Gómez, un país rural. Vale. Entonces, en algunas zonas del país, el éxodo del campo a la ciudad, creó zonas, que se le ha llamado zonas marginales, pero no quiero rescatar esta palabra. Okay. Se llaman zonas marginales porque estaban al margen de la ciudad, a la afuera de la ciudad. Y que claro, que muchas de ellas no gozaban del servicio de agua potable, servicio de agua servida, no llegaba agua por tubería. Yo recuerdo que en el año 66 en el Valle recogía agua por tubería, por pileta, Okay. llaman. Entonces, y ahí la subían a las casas, no llegaba a las casas el agua por tubería. Algunas zonas de Caracas sí, pero... Y eso ya bien entrado al siglo XX, imagínate. Sí, estamos hablando de 1966, cuando estaba Raúl Leónides presidente de la República, yo estuve en Caracas con mi madre. Pero bueno, lo cierto de todo esto es que el arte se empieza a divulgar, y claro, esos términos, ingenuo, que no conoce, es un ingenuo en el sentido de que no conoce las técnicas, o primitivo, porque se asocia al arte, pero en sí no es un arte primitivo, lógicamente otros le llaman arte dominical, otros le llaman arte lego, o sea, un arte de gente inexperta. Ok. Pero esa es la apreciación y la forma como se vio en el comienzo, ¿no? En sus comienzos, claro, incluso desligándolo un poco de lo que es el arte académico, que era como lo más aceptado, lo más estudiado y tal, y relegando un poco a esas personas. El arte académico data prácticamente del Renacimiento. Ya en la antigüedad había pintores. Correcto. De hecho, la imagen que nos llega de Alejandro Magno a la actualidad la hizo Apelle, un pintor de la antigüedad, y estaba también el imaginero de la Edad Media que hacía pequeñas imágenes, porque la imagen se empieza a hacer religiosa, porque la mayor parte de la gente de la Edad Media no sabía leer ni escribir. Entonces la imagen era una especie de anuncio, era una forma de divulgar el cristianismo. Pero ya por el arte, ya en lo un poco académico, está el arte del Renacimiento, que por cierto ese término Renacimiento lo acuña Vasari. Giorgio Vasari, por cierto, que fue discípulo de Miguel Ángel y de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Y entonces, pero ese arte se enseñaba era en los talleres. O sea, quería aprender, iba al taller del maestro y ahí se fogueaba trabajando hasta que... Era ayudante o aprendiz. Sí, aprendí, entonces ahí empezaba preparando los lienzos, preparando los pigmentos, porque las pinturas no se obtenían como hoy, que tú vas a la tienda y la compras, sino que tenías que fabricarla con un mortero. Tenía un procedimiento que incluso
en el arte colonial aquí en Uruguay. Bueno, ese arte es el que nos va a llegar a Venezuela, el arte colonial, donde se van a hacer copias, y ese imaginero colonial es el primer artista popular. Okay. El imaginero que va a hacer estas imágenes, y estas imágenes nos van a llegar a entrado del siglo XX, pero también empiezan también las tradiciones. O sea, estamos hablando de la burriquita, del palo encebado, y todas estas tradiciones también los artistas en las comunidades empiezan también a apuntar. Está también un arte influenciado por las imágenes en televisión que también se empezaron a hacer. Entonces el arte popular se va diversificando. Y popular porque la palabra arte popular, la palabra ars, en latín lo que significa creación, y popularis, lo que significa es lo que hace el pueblo, y con el sufijo ar, que es creación del pueblo, o sea, el arte que crea el pueblo. Pero la palabra pueblo es una palabra también que tiene varias connotaciones. Correcto. Porque el pueblo es todo, podemos hablar del pueblo árabe, el pueblo venezolano incluye todo, pero cuando hablamos del pueblo llano, a lo mejor se refiere a... Una cosa más regional. Sí, más regional, o está identificado con un estatus social determinado, pero en esas comunidades, en el caso de Apure, que estaban uno que llamaban Antero Aparicio era una persona que pintaba su cuenta, pintaba paredes, o sea, las casas las decoraban, los bares. Aquí había uno, por cierto, un bar que se llama Villares Barrera, que quedaba en Quinta Crespo, y estaba una pintura de P. Martínez, que era un pintor que hacía murales también, y llegó a hacer alguna que otra pintura de Caballete. La que vi en Villares Barrera era pintura de Caballete. Estoy hablando de P. Martínez, no Próspero Martínez, que es un pintor académico. Es un artista popular. Por cierto que la única obra que he visto de él. O sea, ¿Es ese mural? Sí, no, es una pintura hecha en una tela, pero él eventualmente pintaba murales, igual que Bruno Graciani, que era descendiente italiano. Ese era un grupo que estaba ubicado en el litoral central. Muchos de estos artistas, excepto P. Martínez, que era de la zona de donde está el mercado de la hormiga actualmente. Bueno, lo cierto de esto es que los términos ingenuo, primitivo, lego, arte dominical o arte espontáneo, que son formas, sinónimos de cómo se llama un tipo de arte, que no se refiere a un arte particular, porque esto hay una gran variedad de imagineros que hace imágenes, el que hace personajes históricos, el caso de Bolívar, que es el personaje histórico más representado en la iconografía de Venezuela, que por cierto uno de los que más lo divulgó en la pintura fue Gerardo Aguilera Silva, que va a romper un poco el esquema de lo que era el arte, lo que pintó Acevedo Bernal en Colombia, o lo que pintó Tito Sala, el que es el Bolívar de Miraflores, o el que hizo Arturo Michelena, una pintura ecuestre de él. Bueno, lo cierto de todo esto, que esto va a ir dando una variedad. Se hizo un congreso en Belgrado sobre arte naí, eso creo que fue en los años 80, y se acordó el término arte popular, que va a abarcar todo esto como un término para tratar de ser el más justo entre los disgustos, ¿no? Lo que he dicho, pero ese término popular no deja también de tener ciertos sesgos. Claro, las palabras tampoco siempre van a tener ciertas imprecisiones, las palabras tienen que ver con la época en que se aparecen, con los contextos, y eso puede variar en el tiempo. Bueno, pero este arte entonces se empezaron a hacer salones de arte, empezaron a crear los museos, el Museo de Arte Popular se crean los Petare, se crea el Salón Valero, y esto se le va dando un espacio que no tenía. Claro, en estos grupos también caben los que hacen tapices, en el caso de Maracaibo, Herencia Guayú, que es el caso de Luis Montiel y Tere González, pero también está en la zona de Canuabo, los Vargas, y el que está en una de las cabezas de esos grupos es Viviano Vargas, que ha fallecido, que hacen tallas pintadas, ¿no? Y en el estado Lara, y también están unos que hacen tallas también en madera, están la familia Bonilla y la familia Aranguren.
Estamos hablando de lo largo de Guadalupe, ¿no? Bueno, esto va ramificándose, bueno, los Andes se empieza también a hacer sobre todo tallas en madera. Bueno, y ese arte se va a ir divulgando y va a ser una forma de representar lo que uno está. Porque fíjense, a veces la gente me pone a mí un dilema de cuál arte es más importante, el arte académico, porque yo estoy de acuerdo que está en las academias, porque eso se encarga específicamente de divulgar, pero eso no quiere decir que hayan talleres y personas que no hayan entrado a la academia, que no se hayan dedicado a hacer arte. Pero fíjate, si nosotros quitamos el arte popular de las artes, la borramos, y solamente el arte académico, tendríamos una impresión del arte muy limitada de lo que es el país. Muy limitado. La otra quedaría oculto, o viceversa, le damos el arte popular y le damos la otra tampoco. Es decir, que esas son formas de expresiones que son necesarias y vitales para conocer la idiosincrasia en el país. Incluso muy importante, rescatando un poco lo que tú decías, porque empieza ese imaginario de lo religioso, de lo político, de las costumbres a través de las pinturas, las tallas, las telas, las mismas cerámicas. Incluso hay regiones donde se sigue haciendo la cerámica del estilo precolombino, sí, a nivel artístico o artesanal o como se le quiera catalogar. Pero es muy importante la preservación y la divulgación de este tipo de arte popular, porque involucra tres elementos principales, por lo menos en el caso de Venezuela, que se suelen repetir mucho, o se ven en muchos casos, que son lo religioso, lo político, o mejor dicho, lo histórico, y lo tradicional. Claro, eso siempre va a estar. Es imposible que no se tome eso y el arte es un reflejo de la sociedad. Veamos uno el tipo de sociedades, más allá de la imaginación de cada artista. Por ejemplo, en Lara también está una gente que siguió la línea del arte precolombino, están las Torres Alba, hay una ciudad de Torres Alba que era la cabeza de eso, y eso sea un arte siguiendo esa línea del arte precolombino, pero claro, la técnica viene allá, claro. Igualmente. Eso es lo que pasa cuando la gente no tiene nada de sentido común, chamo. Ok, ya va, espera. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí desde el conjunto, el centro, ¿cómo se llama? Parque Central. Parque Central. Bueno, estamos en el conjunto de Caracas. Okay. Bueno, estamos en el conjunto residencial Parque Central, aquí en Caracas, el día de hoy, acompañado del amigo Manuel Vaz, que es profesor universitario, catedrático, historiador y coleccionista del arte popular, que a su vez es como una forma de preservar el patrimonio. Él, bien conocido el tema, nos va a explicar un poco acerca de lo que es el arte popular, un poco lo que se venía llamando arte ingenuo, pero bueno, ya eso viene un poco peyorativo, ha ido cambiando, entonces nada, tenemos a nuestro amigo para que nos empiece a explicar un poco acerca de este tema, ¿vale? Bueno, con la aparición de Feliciano Carvalho en el taller Libre de Arte, hacia 1948, y una exposición que le hacen el año siguiente, se empieza a popularizar lo que es el arte popular. Y allí se empieza a escribir, antes de eso no había mecanismo de divulgación de las artes, no había forma no se escribía sobre eso. Claro. Y entonces, a partir de allí, lo importante de esto es que va a ser una especie de expansión y divulgación de este tipo de creación. O sea, a partir de ese momento, la década de los 40 se vuelve como la institucionalización del arte popular, ¿no? Empiezan a hacer salones, vale. Había gente que en las comunidades pintaban, pero eso eran totalmente desconocidos. Y entonces se empieza a divulgar. Claro, en un comienzo se habló de arte ingenuo. Correcto. Se suponía de que el que pintaba no conocía las técnicas porque se hizo por cuenta propia. Se hablaba también de arte primitivo, porque el que lo pintaba lo asociaban con el hombre de las cavernas y todo lo demás. Sin embargo, el término primitivo, que es un término decimonónico que aparece con el positivismo, hay muchas imprecisiones allí, porque primero el hombre del siglo XX no es muy primitivo. Absolutamente. Y que las escuelas de arte fueron posteriores a la creación artística. Los que estuvieron en la escuela de Altamira no fueron a ninguna escuela de arte, hicieron creación. Correcto. Es decir, que podemos hablar en algunos términos de lo que se conoce como el homo faber. ¿Qué es el homo faber? El homo faber es el hombre que está en capacidad de
de crear imágenes, de geografía, de dibujar, de pintar. Eso es innato en la persona. Claro, el tema de la expresión. Sí, y es así que todos, algún día de nuestras vidas, nos ponemos a dibujar cuando estamos en la escuela, a escribir, pero no todos, una vez que nos hacemos adultos, nos dedicamos a las pinturas ni dedicamos a la escritura. Correcto. De manera de que, pero está entre las personas. Entonces, claro, claro, el arte popular está mucho más atrás de Feliciano Carvalho. Lo que pasa con Feliciano Carvalho es una etapa de divulgación de ese tipo de creaciones. Okay. Fíjate, hacia 1757, el rey Fernando VII le propone al obispo Benedicto XIV Okay. como obispo a Diego Antonio Díez Madroñero. Lo nombra obispo de Caracas, él toma posesión del cargo, y ese señor era muy amante a la advocación mariana, a la Virgen María, y entonces, ya a partir del año 1760, él firmaba las cartas, colocaba en la ciudad mariana de Caracas. Mariana de Caracas. O sea, con la Virgen María. Pero unos 10 años después de haber tomado posesión del cargo, estamos hablando de 1766, en Caracas ocurre un terremoto. Entonces, 1766. 66. Okay. Ocurre un terremoto en Caracas, y entonces, a partir de allí, él dice, declaran a la Virgen Mariana como salvadora nuestra, o sea, la gente se salva por la Virgen. Okay. Y él entonces permite ya que en los espacios públicos se colocan imágenes religiosas y en las casas, y entonces eso hace un trabajo importante para el imaginero colonial. El imaginero colonial empieza a hacer obras. Muchas de esas obras no se firmaban porque, por un lado, algunos autores, en el caso de Bulto, que no habían, se hacían de manera corporativa, o sea, grupos, Okay. no se hacían individualmente, sino grupales. Un grupo de artesanos. Un grupo Okay. probablemente hacían, como se hacía en el Renacimiento, Vale. muchas veces no firmaban las obras. Hay otros autores, en el caso que opinan que no se firmaban porque era un acto de fe. Bueno, claro. hay algo de verdad en ambas versiones, y que muchos de esos grupos que hacían eran como pequeñas corporaciones, como estaban en la Edad Media, y eran trabajos artesanales, y esto se empezó la demanda a fabricar estas imágenes, muchas de ellas copiadas de facsímiles, revistas que venían de afuera, de Flandes, de ilustraciones. Okay. Y entonces así era que se hacía este tipo de imágenes. Fíjense, aquí hay un trabajo que se hizo sobre Coro. Acuérdate que Coro fue la primera capital de Venezuela. Correcto. Y en Coro llegaban grandes publicaciones, ya hacia por ejemplo, 1856, en esa última etapa del siglo XIX, vale. Y aquí habían obras del Partido Comunista. O sea, era muy común la llegada de obras, libros, imágenes a Venezuela en la época. Y entonces muchas eran pintadas o hechas en imágenes de bulto, o sea, de escultura, vale. Y se hacían este tipo de imágenes para la gente, porque aquí era la gente muy creyente, de la creencia católica. Entonces ya esas imágenes ya estaban ya en el ambiente, y se hacían, la primera versión de estas imágenes populares que se hacían eran precisamente las imágenes religiosas. Entra el siglo XX, el caso de Carlos Cortamaestre hablaba ya que Salvador Valero, que fue uno de los grandes artistas nuestros populares, ya hacia esa época pintaba ya. Y Geraldo Aguilera Silva empezó a pintar hacia 1923, por ahí ya principio pintaba. Del siglo XX, principio del la siglo primera XX. mitad. Vale. Solo que ese tipo de arte no era divulgado, estaban en algunas zonas afuera de la ciudad, zonas populares. Claro, que a veces hasta rurales, ¿no? Sí, zonas rurales también, el país rural, por cierto. Bueno, estamos hablando de un país rural, el país de Gómez, un país rural. Vale. Entonces, en algunas zonas del país, el éxodo del campo a la ciudad creó zonas
se le ha llamado zonas marginales, pero no quiero rescatar esta palabra, Okay. se llaman zonas marginales porque estaban al margen de la ciudad, a la afuera de la ciudad. Y que claro, que muchas de ellas no gozaban del servicio de agua potable, o sea, el servicio de agua servida, no llegaba agua por tubería. Yo recuerdo que en el año 66 en el Valle recogían agua por tubería, Pozo. pileta, Ok. se llama. Entonces, y ahí la subían a las casas, no llegaba a las casas el agua por tubería. Algunas zonas de Caracas sí, pero... Y eso el ya Valle- bien entrado el siglo XX, imagínate. Sí, estamos hablando de Claro. 1966 cuando estaba Raúl Leoni el presidente de la República, yo estuve Vale. en Caracas con mi madre. Pero bueno, lo cierto de todo esto es que el arte se empieza a divulgar y claro, esos términos ingenuos, que no conoce, es un ingenuo en el sentido de que no conoce las técnicas, o primitivo porque se asocia al arte, pero en sí no es un arte primitivo, lógicamente otros le llaman arte dominical, otros le llaman arte lego, o sea, un arte de gente inexperta. Ok. Pero esa es la apreciación y la forma como se vio en el comienzo, ¿no? En sus comienzos, claro, que incluso desligándolo un poco de lo que es el arte académico, que era como lo más aceptado, Bueno, porque- lo más estudiado y porque- tal, y porque- relegando un poco a esas Porque personas. el arte académico data prácticamente del Renacimiento. Ya en la antigüedad había Correcto. pintores, de hecho la imagen que nos llega de Alejandro Magno a la actualidad la hizo a Pele, un pintor de la antigüedad, y estaba también el imaginero en la Edad Media que hacía pequeñas imágenes, Correcto. porque la imagen se empieza a hacer religiosa porque la mayor parte de la gente en la Edad Media no sabía leer ni escribir. Entonces la imagen era una especie de anuncio, era una forma de divulgar el cristianismo. Pero ya por el arte, ya en lo un poco académico, está el arte del Renacimiento, que por cierto ese término Renacimiento lo acuña Vasari. Ok. Giorgio Vasari, por cierto, que fue discípulo de Miguel Ángel y de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, y entonces, pero ese arte se enseñaba era en los talleres. O sea, quería aprender, iba al taller del maestro y ahí se fogueaba trabajando hasta que... Era ayudante o aprendiz. Sí, aprendí, entonces ahí empezaba preparando los lienzos, preparando los pigmentos, porque las pinturas no se obtenían como hoy, que tú vas a Claro. una tienda y la compras, sino que tenías que fabricarla con un mortero, tenía un procedimiento que incluso en el arte colonial aquí igual. Bueno, ese arte es el que no va a llegar a Venezuela, el arte colonial, donde se van a hacer copias, y ese imaginero colonial es el primer artista popular. Ok. El imaginero que va a hacer estas imágenes, y estas imágenes no van a llegar a entrado del siglo XX, pero también empieza también las tradiciones, o sea, estamos hablando de la burriquita, del palo encebado, y todas estas tradiciones también los artistas en las comunidades empiezan también a pintar. Está también un arte influenciado por las imágenes en televisión que también se empezaron a hacer. Entonces el arte popular se va diversificando. Y popular porque la palabra arte popular, la palabra ars en latín lo que significa creación, y popular lo que significa es lo que hace el pueblo y con el sufijo ar, que es creación del pueblo, o sea, el arte que crea el pueblo. Pero la palabra pueblo es una palabra también que tiene varias connotaciones. Correcto. Porque el pueblo es todo, podemos hablar del pueblo árabe, el pueblo venezolano incluye todo, pero cuando hablamos del pueblo llano, a lo mejor se refiere a... Una cosa más regional. Sí, más regional, o está identificado con un estatus social determinado, pero en esas comunidades, el caso de Apure, que estaba uno que llamaban Antero Aparicio era una persona que pintaba su cuenta, pintaba paredes, o sea, Okay. las casas las decoraban, los bares. Aquí había uno, por cierto, un bar que se llama Villares Barrera, que quedaba en Quinta Crespo, y estaba una pintura de P. Martínez, que era un pintor que hacía murales también, y llegó a hacer alguna que otra pintura de Caballete. La que vi en Villares Barrera era pintura de Caballete. Estoy hablando de P. Martínez, no Próspero Martínez, que es un pintor académico. Ok. Es un artista popular. Por cierto que la única obra que he visto de él. O sea, Es ese mural. Sí, no, es una pintura hecha en una tela, pero él eventualmente pintaba murales, igual que Bruno Graciani, que era descendiente italiano. Ese era un grupo que estaba ubicado en el litoral central.
muchos de estos artistas, excepto de Martínez, que era de la zona de donde está el mercado de la hormiga actualmente. Bueno, lo cierto de esto es que los términos ingenuo, primitivo, lego, arte dominical o arte espontáneo, que son formas, sinónimos de cómo se llama un tipo de arte, que no se refiere a un arte particular, porque esto hay una gran variedad de imagineros que hace imágenes, el que hace personajes históricos, el caso de Bolívar, que es el personaje histórico más representado en la iconografía de Venezuela, que por cierto uno de los que más lo divulgó en la pintura fue Gerardo Aguilera Silva, que va a romper un poco el esquema de lo que era el arte, lo que pintó Acevedo Bernal en Colombia, o lo que pintó Tito Sala, el que es el Bolívar de Miraflores, claro, o el que hizo Arturo Michelena, una pintura ecuestre de él. Bueno, lo cierto de todo esto, que esto va a ir dando una variedad. Se hizo un congreso en Belgrado sobre arte naif, eso creo que fue en los años 80, y se acordó del término arte popular, que va a abarcar todo esto como un término para tratar de ser el más justo entre los injustos, ¿no? Lo que he dicho, pero ese término popular no deja también de tener cierto sesgo. Claro, las palabras tampoco siempre van a tener ciertas imprecisiones, las palabras tienen que ver con la época en que se aparecen, con los contextos, y eso puede variar en el tiempo. Bueno, pero este arte entonces se empezaron a hacer salones de arte, empezaron a crear los museos, el Museo de Arte Popular se crearon los Petare, se crea el Salón Valero, y esto se le va dando un espacio que no tenía. Claro, en estos grupos también caben los que hacen tapices, en el caso de Maracaibo, Herencia Guayú, que es el caso de Luis Montiel y Tere González, pero también está en la zona de Canuabo, los Vargas, y el que está en una de las cabezas de esos grupos es Viviano Vargas, que ha fallecido, que hacen tallas pintadas, ¿no? Y en el estado Lara también están unos que hacen tallas también en madera, están la familia Bonilla, y la familia Aranguren. Estamos hablando de Salón de Guadalupe, ¿no? Bueno, esto va ramificándose, bueno, los Andes se empieza también a hacer sobre todo tallas en madera. Bueno, y ese arte se va a ir divulgando y va a ser una forma de representar lo que uno está. Porque fíjense, a veces la gente me pone a mí un dilema de cuál arte es más importante, el arte académico, porque yo estoy de acuerdo que está en las academias, porque eso se encarga específicamente de divulgar, pero eso no quiere decir que hayan talleres y personas que no hayan entrado a la academia, que no se hayan dedicado a hacer arte. Pero fíjate, si nosotros quitamos el arte popular de las artes, la borramos, y solamente el arte académico, tendríamos una impresión del arte muy limitada de lo que es el país. Muy limitada. La otra quedaría oculto, o viceversa, dejamos el arte popular y digamos la otra tampoco. Es decir, que esas son formas de expresiones que son necesarias y vitales para conocer la idiosincrasia en el país. Incluso muy importante, rescatando un poco lo que tú decías, porque empieza ese imaginario de lo religioso, de lo político, de las costumbres a través de las pinturas, las tallas, las telas, las mismas cerámicas. Incluso hay regiones donde se sigue haciendo la cerámica del estilo precolombino, a nivel artístico o artesanal, o como se le quiera catalogar. Pero es muy importante la preservación y la divulgación de este tipo de arte popular, porque involucra tres elementos principales, por lo menos en el caso de Venezuela, que se suelen repetir mucho, o se ve en muchos casos, que son lo religioso, lo político, o mejor dicho, lo histórico, y lo tradicional. Claro, eso siempre va a estar. Es imposible que no se tome eso, y el arte es un reflejo de la sociedad. Veamos uno el tipo de sociedades, más allá de la imaginación de cada artista. Por ejemplo, en Lara también está una gente que siguió la línea del arte precolombino, están las Torre Alba, hay una ciudad Pedro Torre Alba que era la cabeza de eso, y eso era un arte, siguiendo esa línea del arte precolombino, pero claro, la técnica viene allá. Claro. Igualmente en Caigua, un pueblo que está en el estado de Anzoátegui, a 30 kilómetros de Barcelona, conocí a una señora que se llama Ramona Paravide, que hacía
tenía casi un siglo haciendo eso. Yo la conocí ya a los 90 años y ahora una señora apellido Calcuto que tenía 105 años cuando yo la conocí y hacía esa vacía de los 10 años. Estamos hablando desde 1910. Más de 80 años. Y a ella le enseñó Custodia Calcuto, la mamá, que yo lo hacía desde el siglo XIX. Es decir, esa era una herencia de la tradición indígena de Caigua, porque Caigua era un cacique de la localidad, un cacique que se convierte al cristianismo y allí se hace todos los 7 de enero en Caigua se hace una tradición que se llama el escultor de Caigua. Sarina Villamini, por cierto, Sarina, una habitante allí, es la que hace esa tradición. Por cierto, en estos días una persona me llamó y me dijo que Sarina nos mandaba saludos, yo la conocí personalmente a ella. Y esos pueblos del Estado, conocí a los artistas. Entonces, claro, claro, el contexto actual, el contexto muy completo, está la televisión, los cómics, todo eso ha tenido una influencia importante. Sin duda. Y ha dado unas nuevas variedades de arte que no estaban en el pasado. Entonces, el arte ha ido cambiando, porque el arte cambia, no sé qué decir, todo cambia. Decía en la antigüedad Heráclito, no podemos bañar un mismo río. Claro. Esa es la única constante de la vida, el cambio, la verdad. Sí, el cambio y lógicamente las cosas van cambiando, va cambiando. Se ha dicho, actualmente se habla de que el arte está migrando, va y viene al pasado, retoma y vuelve. Es correcto. Pero fíjate, el arte que se regresa y se regresa otra vez ya no deja de ser el mismo. Se habla más bien de una reinterpretación. Sí, sí, porque no deja de ser el mismo, porque hay un problema que tenemos que entender. La temporalidad no tiene imitación. Es correcto. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, y entonces el arte nuestro es muy rico porque tiene influencia africana. Y cuando estoy hablando de africana, voy a detenerme un poco aquí, porque mucha de la gente que vinieron de África a América no era de un solo pueblo. Claro, en la antigüedad, cuando se hablaba de Etiopía en la Biblia, se refería a todo el continente negro. Es lo que significaba Etiopía, pero con el correr del tiempo había muchas de las tribus y las tribus no tenían la misma lengua, no tenían las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Entonces se trae de África a América personas de piel negra que todos no venían de la misma forma cultural. Eso llegan. También llegan de España, de Europa. Bolívar pocas veces se refería a los españoles, él prefería decir los europeos. Porque esos europeos que llegan a América, los españoles concretamente, ahí España fue colonia del Imperio Romano, la palabra Hispania o España en latín, ese fue el nombre que le dieron los romanos a esa parte de Europa. A la parte ibérica, más o menos. Bueno, y la palabra ibérica fue el nombre que le dieron los griegos a esa parte también. Ah, genial. Entonces también hay una gran influencia. Y entonces también en España estuvieron ocupados los árabes 800 años. Es correcto. Entonces cuando tú lees a Don Quijote te encuentras que el andaluz tiene una mentalidad muy diferente al catalán, al de Barcelona, al de Valladolid. Y no solamente eso, los primeros negros esclavos no llegaron a América como la gente cree. Los primeros viajes que hacen fueron los que empezaron a comerciar con esclavos en África, fueron los portugueses y seguidos los españoles. Y los primeros negros esclavos llegan a España primero. Y han estado allá, de manera de que esa España que llega a América es una especie de reducto, de convergencia de muchas culturas europeas que estuvieron allí. Igualmente que el africano, igualmente que el indígena, que acá tampoco tenía una sola lengua distinta. Fíjense, Guillermo de Humboldt, estamos hablando del hermano del barón Humboldt, él fue un estudioso de las lenguas antiguas y él escribió un libro que se llama 5 ensayos sobre América y España, que fue publicado en 1812. En esa obra, él habla de que en América había unas 2000 lenguas diferentes. O sea, unas tribus no se podían entender con otras, eran pequeñas tribus, dialectos, y entonces era muy complejo el mundo cultural americano, más de lo que la gente cree,
no sé, cuando se habla de una nación americana, que yo escucho los términos totalmente absurdos, porque el concepto de nación, concepto del siglo XIX nació en Europa. Okay. El concepto de nación tiene una cuestión de límite territorial y población. Entonces aquí no había una unificación de población, había un grupo muy heterogéneo de tribus. Es correcto. Un mundo tribal. Cuando hablamos de tribal es que grupos muy eran muy sectoriales y también una cuestión geográfica, por ejemplo. Muy dividido, muy parcelado. Por ejemplo, en el Caribe había unas tribus de indios, hacia la parte amazónica otras, hacia la parte de los Andes habían otras más. Sí, entonces eso, aunque cabe decir que en el caso de cuando llega Cortés a México, encuentra la ciudad de Tenochtitlán, él escribe en las crónicas que la ciudad más grande de Europa en su época era Valladolid, y Tenochtitlán era mucho más grande. Había una gran civilización allí, sobre todo en la parte de América Central, pero en América del Sur había pequeñas tribus que habían dispersas. Bueno, aquí en América había arte, ya absolutamente pintura, sí, había expresión artística. Pero consiguieron en una cueva al señor de Zipán, que era una especie de emperador inca, que ya habían pintura hecha, habían figuras también. Como te digo, eso es un atributo del ser humano. Claro. Entonces, pero la pintura nuestra va a tener, por un lado, una gran influencia europea, con imágenes religiosas. De lo religioso. Esa imagen religiosa, ser copiada y copiada, se va alejando de donde se tomó un comienzo y dando una nueva forma, ¿no? Visual a ese tipo de arte. Su propia identidad nacional. Sí, y una nueva interpretación, por ejemplo. Y fíjate, cuando Dios Madroñero, que fue uno de los que impulsó la imagen de la Virgen María en Caracas, ahí en esa época se crea Nuestra Señora de Caracas y Nuestra Señora de Venezuela. O sea, crea la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle, y todo eso tiene su historia, pero es una misma vocación mariana. Ya lo que viniera siendo un cristianismo con identidad venezolana. Claro, con una identidad propia. Sin embargo, cuando vemos también el tótem y estas figuras que se hacen de origen africano, vemos también algunas imágenes de origen indígena también, de los petroglifos que se pintaron en piedra y todo lo demás. Entonces, todo eso se va a ir convergiendo. No hemos tenido, y yo creo que en una oportunidad José Ignacio Cabruja decía, en un programa de televisión, que el ser venezolano no había un ser más completo, más complejo, más importante en el proceso de mestizaje cultural que el venezolano. Por toda esta situación, porque Venezuela, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, en la Real Cédula del 7 de septiembre de 1777 al rey Carlos III, es cuando se unifican las 9 provincias que habían en ese entonces, y se le da unidad político-territorial allí. Entonces ya allí empieza a conformarse una estructura, y de hecho cuando se llega el 19 de abril de 1810, Venezuela era eso, parte de lo que hoy la Guayana en reclamación. Era parte de la Capitanía General de Venezuela, y mapas hechos en la época, y documentación histórica. Entonces, esa es la Venezuela que heredamos. Entonces, nuestra arte es un arte muy complejo, fíjate, cuando en el caso de la figura, el tejido que hace Montiel en Maracaibo, obedece a un tipo de tejido que hacían las etnias guayú indígenas en Venezuela, para la época, lo que va a hacer Venezuela después. Y igualmente las vasijas de barro, el arte que se hace en Lara, en barro también, tiene esos antecedentes prehispánicos. Hay una postura allí. Las tallas en madera también, africanas, el tótem, eso viene remontado allá, que se hace siempre una reinterpretación. Bueno, incluso escalando un poco hasta las otras artes, hasta en la propia música se ve eso. Por ejemplo, en la zona de las costas de Venezuela la influencia africana es muy grande a través de, por ejemplo, los tambores. Claro, porque, debo aclarar una cosa aquí.
en América había tambores, el indio tenía tambor. Claro. Así que diferenciar el tambor africano con el tambor indígena. Eso es correcto. Son dos connotaciones diferentes, porque aquí se le ha hecho ver a la gente que el tambor, o sea, había un tambor de África, pero aquí existía tambor también. El otro cuestión es también que la zona donde estuvo la mayor, en el caso de Venezuela, los principales productos de producción era el café Y la caña de azúcar. y el cacao y la caña de azúcar. Claro, la caña de azúcar se produjo a mayor escala en el Caribe. Entonces, como necesitaba mano de obra, la mayor parte de presencia negra estuvo en las zonas donde estuvo las plantaciones de cacao, el caso de momento es ilustrativo. En el Caribe era la producción de caña de azúcar, porque la caña de azúcar en la época era difícil de producir, no como hoy. Claro. Necesitaban un clima tropical y tal, Sí. cosas que carecían allá en Sí, Europa. esa planta se trae de la India, la trae Colón en el primer viaje, y después se consiguen que el Caribe es una zona ideal para la plantación, y entonces el Caribe prácticamente se trae en grande, y esa fue una de las razones fundamentales para traer La mano de obra. la mano de obra esclava de África, porque en África el mercado de esclavos no lo crean los españoles, los portugueses, como comenté. Ese mercado de esclavos estaba allá en África. Lo que hicieron fue los portugueses primero comerciar, intercambiar cuestiones, comprar cosas, intercambiaban. Esos esclavos llegaron primero a Europa, pero cuando la caña de azúcar suscitó una cantidad de mano de obra esclava, entonces empezaron a traer mano de obra en lo que llaman el triángulo Europa, África África Occidental y América. Entonces se empiezan a traer, y bueno, y con las consecuencias que va a tener eso en términos de la cultura en general y el arte Claro. particularmente. se convierte básicamente en la nueva ruta de la seda, por así decirlo, una analogía. Sí, el nuevo comercio, pues. Sí, el nuevo comercio, porque una de las cosas que movilizó, porque eso hay que decirlo, a veces dice que son los españoles, movilizó a las poblaciones fue el comercio. Eso es correcto. Pensemos en esas grandes caravanas en la ruta de la seda, por ejemplo. Sí, ese nexo Sí. entre Asia, Sí. algunos países árabes y Europa. Lo que pasa es que el comercio del siglo XVI tuvo un componente que no tuvo en la antigüedad, que fue la tecnología. O sea, el hombre de la antigüedad no contaba con el astrolabio, no se hacían mapas con tanta precisión como eso, Claro. no contaban con las embarcaciones. Las carabelas fue una de las embarcaciones de mayor, digamos, rigor tecnológico de su tiempo, y eso permitió hacer esos largos viajes Claro. que anteriormente no se hacían, y contactar con otras rutas y establecer una relación comercial que en muchos casos se habló de que era injusta, en cierto modo, pero bueno, eso tiene sus zonas grises que se pudiera en parte aceptar como una verdad, pero en parte no es absolutamente verdad, porque dijeron que empezaron a comerciar con espejos, pero el espejo era una cuestión que no se producía como hoy, el espejo era costoso también. Es correcto. En su tiempo, en el siglo XVI, un espejo era, no todo el mundo tenía un espejo. Sí, era bastante raro y Sí, era bastante raro, ¿no? O sea, costoso. son tecnologías que hay que verlas desde el tiempo que se produjeron. Entonces empezó el comercio a gran escala, y ese comercio a gran escala permitió el intercambio comercial, el intercambio cultural, porque no solamente venía el indígena, era llevado a Europa, o el español venía acá, o el africano era traído a América, sino que se fue teniendo un intercambio importante en el punto cultural. Y eso más o menos fue el origen entonces de lo que es el conglomerado, o por lo menos la conceptualización del arte popular en Venezuela. De esa gente va a salir ese tipo de arte, porque a Ignacio Cabruja le preguntaron otra vez a José Ignacio, que era el venezolano, y dijo venezolano. Bueno, no vamos a poner otro nombre, porque eso que se llama Venezuela es todo eso. Y eso se dio en un espacio determinado que es Venezuela. Claro. Desde aquel 1499, cuando Américo Vespucci dijo pequeña Venecia o Venezuela, llamó a esa parte de Maracaibo, que la indígena, algunas tribus indígenas llamaban Agua Grande al lago. Agua Grande. A ese lago, y que después, cuando llegan a Europa, ella publica un mapa, Okay. lo publica Américo Vespucci, el famoso mapa, que viaja con Juan de la Cosa en esa embarcación. Por cierto, en esa embarcación viene un pintor que se llama Juan Pintor, así se conoce en la historia, Okay. el primer pintor que tenemos noticia que llegó a tierras americanas.
o lo que va a ser después de América. Entonces esa parte de Venezuela que sale en el mapa y la otra sale en la isla de Margarita. Pero por razones que a veces uno no puede explicarse, porque tomaron el nombre de Venezuela. Que va a ser esa parte allí, pero va a ocurrir algo importante y se conocía a Caracas, la primera capital, como ya estaba en Coro, se conocía a Caracas como Venezuela, era un sinónimo, pero a partir de la creación de la Capitanía General de Venezuela se unifican las provincias. Ya Maracaibo es parte de eso, Guayana es parte de eso, Barinas es parte, de esas 9 provincias fueron 7 las que firmaron el acta de independencia. Por cierto, por el Estado Anzoátegui firmó por el PAO Francisco de Miranda. Entonces, esto es importante históricamente conocerlo para saber cómo va a emerger un tipo de cultura que es muy distinta a las otras culturas. Fíjate las tradiciones, como todas estas tradiciones, juego de mezcla, todo. Hay artistas que se han dedicado a recoger las tradiciones, hay artistas que se han dedicado a recoger los héroes patrios, la figura Bolívar fue una figura importante, pero la figura Bolívar empieza a emerger ya, bueno, Páez trae, creo que fue en 1844 los restos de Bolívar de Colombia, que manda como emisario a José María Vargas, y el mismo reverendo entrega a José María Vargas los restos, se traen a Caracas. Celestino Martínez pinta ese cuadro de ese momento que entra por la Guaira Roberto de Bolívar, y Guzmán Blanco va a ser su principal divulgador, o que va a empezar ese curso, que era el Panteón Nacional, el que da Unidad Monetaria Nacional con el perfil de Bolívar, un perfil que había sido, de hecho, Celestino Martínez, pero que ya había un perfil que había hecho ya François Roland, que vino a Colombia, a la Gran Colombia, y a la provincia de Colombia, hacia 1827, hizo el perfil, que es el perfil donde se va a inspirar para que... la imagen de la moneda. Sí, la imagen de la moneda, donde Desiré Albert Barre, que fue el creador, hace el perfil de la moneda. Entonces, de esa parte iconográfica, la de Bolívar de Miraflores, que lo hace Tito Sala, y lo manda a hacer López Contreras en el año 38, empiezan a salir en revistas en cuestiones y claro, se empieza a crear el mito de Bolívar, esa identidad nacional, patriótica. Claro, es una reinterpretación, un reflejo de cómo la gente ve. Pero ¿qué captan realmente estos artistas? Es la parte iconográfica del personaje, es el prototipo, es aquella... Porque con toda la diferencia que hay de uno a otro tallista, pero al verla tú sabes que es Bolívar. De uno a otro tallista que haga José Gregorio Hernández, sabes que José Gregorio Hernández se agarra un elemento primario, fundamental, que es lo que define a un determinado personaje de otro personaje. Incluso se le puede tomar como los orígenes, esto que estabas comentando en un principio, acerca de cuando se permite al imaginario colectivo, a todos esos artesanos, crear las imágenes religiosas. Eso lo hace Diego Antonio Díaz Madroñero. Entonces eso suscita la creación de imágenes que vienen ya. Fíjate un personaje como Tadeo Rangel, que fue uno de los grandes tallistas merideños, que tengo una talla de él, por cierto. Una de las primeras tallas que hizo, que pertenece al Museo de Petare, cuando tú ves la talla y la comparas, hay unas tallas de la época colonial, que es un tríptico, los trípticos ya están desde allá. ¿Es correcto? Es una copia de eso. Es la misma cuestión, pero claro, como te he dicho, una copia, y eso hay que decirlo, porque la gente dice, no, es una copia, las copias nunca son estrictamente copias, porque al cambiar ya hay cierta variación. Cierta reinterpretación, a nivel de técnica, el material que se utiliza, hay una serie de cuestiones, pero claro, a veces uno ligeramente dice copia para decir que se hizo de acá, pero el que está acá no es igual al que está allá.
claramente. Hay una gran diferenciación. Y ni siquiera un artista mismo copia igualmente la cuestión. Fíjate, el Bolívar este que aparece, que se hace en 1825 en Perú, lo pinta el mulato Gil de Castro, que Bolívar posa para esa imagen de Bolívar. Después Gil de Castro hace después una copia de esa copia, esa que había hecho, y ya no es el mismo, Entonces ahí empieza a variar, y eso ha pasado con nuestro arte, ha ido cambiando en la medida que va cambiando el tiempo, van apareciendo nuevas tradiciones, nuevos temas. Entonces es una cosa casi infinita de definiendo, es un arte que se va definiendo en el tiempo, y como había dicho, básicamente como cualquier corriente artística que ha surgido en la historia, van evolucionando, van cambiando, van apropiándose de algunos temas o algunas cosas. Un personaje como Juan Carcella, que conozco. Juan Carcella en una oportunidad me decía, porque yo no sé, José Moreno, que es médico de profesión, se dedicó a hacer también tallas y dibujos y a pintar, un poco influenciado por Viviano Vargas, pintor de Canuabo, a quien conoció, y Antonio Ramón Pinto, que era un pintor popular de allá de la zona de Carabobo. Entonces él los visitaba y ahí nació el interés por hacer este tipo de arte. Entonces yo le decía a Juan Carcella, pero ¿cómo es esto que José Moreno es médico, tiene estudios universitarios y puede hacer este tipo de arte popular? Entonces él dice, bueno, porque eso es un arte popular culto. Fíjate, ese término yo no lo había escuchado nunca, ni lo había leído un libro. Y después Juan, por cierto, lo escribe en un libro que le dedicó a Moreno, un libro muy interesante y un buen texto. Entonces, quiere decir que no es tanto de dónde vengas y el nivel escolar que tengas, sino el tipo de creación que hagas, que esté enraizado con aquellos valores de la cultura de base de una nación. Entiendo. Por ejemplo, en el caso de Feliciano Carvalho, que fue como la causa por la que se empezó a hablar de arte popular a manera más de investigación, él incluso llegó a ser como aprendiz de Reverón. Sí, él estuvo un tiempo en el castillo. Entonces se puede decir que tuvo algo de académico en cierto punto, pero no deja de ser un artista popular, ¿no? Bueno, fíjate, hay que referir una cosa, que el taller libre de arte, cuando él empezó a frecuentar, en ese taller lo frecuentaban las personas más conocedoras de arte, no solamente los que pintaban, sino los que escribían. Y todo eso estaba Guillermo Meneses. Guillermo Meneses tuvo la oportunidad de hacer unas crónicas o de recoger los salones que se hacían desde los años 40 hasta a principios de los 60, y él pudo recoger todo lo que se hacía en los salones de arte, y él fue uno de los primeros que escribió textos sobre Feliciano Carvalho. Cuando expone el Salón Libre de Arte en el año 49, él recoge esa información, cuando le dan el Premio Nacional también, y él va a decir que lo de Feliciano Carvalho es una cosa que no tiene explicación. Primero, que Feliciano Carvalho no era tan ignorante como la gente pretendía. Él estuvo involucrado como persona, era una persona realizada a una comunidad donde había una serie de creencias, donde él directamente accesaba a ellos, por ejemplo el pájaro guarandol y todo ese tipo de cuestiones que se hacían, que era muy común en la época, desde el punto de vista de lo que es la tradición, la tradición o las tradiciones venezolanas. Entonces, claro, Feliciano Carvalho estaba en ese mundo metido y él conocía las cosas, y lo que dice Guillermo Meneses en ese trabajo que escribió para el Nacional es que tiene un don y que no se puede explicar ese don. ¿Por qué uno lo tiene y otros no? ¿O por qué a uno les interesa eso y a otros no? Entonces él denomina eso el gran misterio. El gran misterio. Sí, es un misterio que yo no puedo desentrañar. Yo creo que, bueno, ahí en parte viene desde otro punto de vista, ya es una cuestión, ahí sí, primitiva quizás, esa necesidad innata del humano
desde siempre Sí. de expresarse, ¿no? Sí, hay algo primitivo. Carlos Jung, que ha estudiado la psique humana, escribió un libro que se llama El hombre y sus símbolos. Sí, Son correcto. cuestiones que se remontan a etapas muy remotas en la vida, que están dentro de la condición innata del ser humano. O sea, por eso te hablaba del homo fader, que en latín significa el que está en capacidad de escribir o dibujar una imagen, De crear. que eso viene con el ser humano, y entonces eso no es producto de la academia. Ok. ¿Qué es lo que hizo fue la academia? Fue nuclear. Hombres que se interesen en un tema en concreto, en el Claro. arte, propio de la división en grupo, que es lógico en una sociedad, porque la sociedad se divide el tribalismo, porque el tribalismo estaba muy congregado, muy aislado, la Es sociedad correcto. integra. Mm. Entonces en esa integración cada quien tiene que ocuparse de hacer lo suyo. Eso lo decía Platón. Claro, en la y se habla un poco República. de la especialización. Sí, el proceso de la Cuando ya especialización. salimos de ser nómadas a ser una sociedad, Claro. entonces la especialización. Unos se Porque encargaban porque de todos nos podemos agricultura, dedicarnos otros- a hacer todo. Claro. O sea, fíjate, imagínate que yo tenga que salir a la calle y la ropa que tenga puesta tenga que hacerla yo, los lentes que cargo tengo que hacerlo yo, la sedulación tengo que hacerla yo. Es decir, entonces el Claro. hombre, la sociedad, cada quien hace un aporte de donde esté para crear eso. Entonces habrán otros que se dedicarán a hacer pintura, hay personas que tienen como inclinación a hacer eso y se dedican a eso. Entonces, lo que no se sabe, por qué algunos lo descubren muy tempranamente, como el caso de Armando Referenda, de muy pequeño él descubrió eso. Ok. Sin embargo, un pintor allá de Soledad, que es Juan Diego Campos, lo descubre ya en su vejez cuando no pudo trabajar porque le detectaron que estaba muy enfermo de una enfermedad cardíaca. Entonces se fastidiaba, empezó a agarrar un palo y se dio por tallar y así comenzó todo. Entonces son cuestiones difíciles a veces de dar una explicación racional Correcto. profunda a esto. Lo que podemos, digamos, es hablar un poco de lo que tenemos al frente, lo que estamos viendo, de lo que ha ocurrido, de las experiencias que hemos visto y que hemos Claro. compartido con otros compañeros en los salones de arte, en los libros que se leen, en las conversaciones que hemos tenido. Porque ese término arte popular culto lo primero fue Juan Calzadilla. Juan Calzadilla. Claro que claro, cuando hablamos ya es difícil, por ejemplo, ejercer un control de la lengua es muy difícil, es decir, caer en una posición, digamos, extrema de que todos tienen que hablar de una misma manera, porque eso es una cosa absurda totalmente. Claro, claro. El idioma la gente lo usa, indebidamente o no, y tiene esa facultad de expresarlo de la manera que quieran. Y entonces se empezaron a salir todos esos términos que hay, y entonces se ha llamado de esa manera, pero se ha tratado de buscar un término más considerado que el arte popular, que ahí entra todo este grupo. Y yo tuve oportunidad de asistir al segundo Salón Bigón en la Galería Arte Nacional en el año 2000, estuve. El segundo Salón Bigón. El segundo Salón Bigón. Vale. Y la producción era muy, bueno, no veía eso y era impresionante la cantidad de formas, no solamente técnicas, de imágenes, de tradiciones, de formas de trabajo de la gente, Los temas, los ok. temas diferentes que se trataban y que los artistas también han roto las reglas de la academia en cuanto a la perspectiva, el manejo del color. Correcto. El caso de Luis Méndez, un artista que usa el color de una manera muy distinta como académicamente se usaba. Gerardo Aguilera Silva, se habla de una obra coercitiva porque él iba pintando y iba agrandando el plano donde estaba, Claro. el soporte. Un pintor como Feliciano Carvalho innova el paisaje como tradicionalmente se hacía de la Trae una época nueva dimensión de... Sí, de la época final del siglo XIX y ya con la escuela de Caracas, con Cabré. Ok. Bueno, entonces ha venido cambiando y se va creando un grupo de pintores en el litoral central, en un principio de los años 60 por allí, donde estaba Víctor Millán, Carmen Millán, Feliciano Carvalho, Esteban Mendoza. Es un grupo muy interesante. Alcides Isasi, que lo conocí por cierto en Margarita hacia el año 2006-2007. Bueno, y todo eso va armando una trama de creaciones que no se ve en México, por ejemplo, ni se ve en Brasil. Uno de los artes más ricos, que mucha gente no lo crea, fue en Venezuela. Porque fíjate, ahora, ¿por qué Venezuela? Bueno, era más fácil llegar
de Europa al norte de América del Sur, que llega al extremo sur. Ah, es correcto. Estamos Entonces, hablando también de un punto de referencia que viniera siendo claro, el Ecuador. Claro, y Colón llega en el tercer viaje a Venezuela. A Venezuela, correcto. Un año después llega Américo Vespucio. Y lo de Américo Vespucio es puntual porque por lo del mapa, Lorenzo Medici o Lorenzo el Magnífico publica un libro donde aparece ya la historia de lo que vio. Y las cartografías y todo. O sea, hay documentos de eso ya de 1499. Antes de eso, hay gente que dice que el nombre Venezuela es de origen indígena. Yo he dicho, muéstrenme el documento donde eso lo diga. Sin duda. Si hay una cosa allí está que lo podemos tomar como verdad porque la historia puede cambiar en el tiempo. No olvidemos eso, la historia cambia en el tiempo. Lo que tenemos como historia, como información es lo que hasta ahora hemos podido cambiar. Eso es correcto. Eso hay que decirlo, hay datos que sí están comprobados, ya documentados por documentos, estudios serios que se han hecho, pero también hay una cantidad de incertidumbre. Correcto. La historia está llena de certidumbre y de incertidumbre. Y de cambios, sin duda. Y cambios que se van dando en el tiempo, que es producto también de nuevas formas de estudiar la historia, por ejemplo. Entonces eso va a tener una cuestión muy importante. Entonces, fíjate, he hablado de Guzmán Blanco, fue uno de los impulsores de la imaginería bolivariana, pero el segundo hombre va a ser Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez ya había iniciado Guzmán Blanco con la estatua ecuestre que hizo Taudini en la Plaza Bolívar de Caracas, pero la de Barcelona, por ejemplo, se hace en la época de Juan Vicente Gómez en 1930. La hizo Francisco Pigua, hizo esa estatua, y así se empiezan a hacer las estatuas en distintas partes del país, pero empieza la época del criollismo. Del criollismo. Sí, que se buscaba de establecer la venezolanidad. La identidad. O sea, la identidad nacional. ¿A nivel cultural? Sí, a nivel cultural, en los libros, se empiezan a escribir cuestiones, y esa es la atmósfera donde crece, por ejemplo, de la realidad. Sí, empiezan a hablar y ahí se ve el fruto de gran parte de los temas del arte popular. Del arte popular, las tradiciones que habían, la bodequita y toda esa broma que pasa también a la pintura y a la escultura también. Entonces, todo eso va configurando un modelo de país. Un país que es el que tenemos que tener, porque un país tiene que tener una identidad. Absolutamente. Y las identidades de los países no son las mismas, como las identidades de las personas no son las mismas. Aunque nos intentamos empeñarnos, esforzarnos de decir que nuestros ancestros, los indígenas, nuestros ancestros son Guaycaipuro, Carlos V, en África Kunta Kinte y todo lo demás. De manera de que eso se ha caído en una especulación, porque venimos un tronco muy complejo, muy diverso, que no ha ocurrido en otra parte de la misma manera como ocurrió. Y yo creo que una de las cosas que favorece a que sea tan complejo es que ocurrió relativamente en un periodo de tiempo corto. Estamos hablando de que quizás 300, 400 años, mientras que otras civilizaciones, su influencia y cosas tardan miles de años. Claro, y que esta conquista, porque hay que decir que las conquistas y la invasión y todo lo demás no es producto de los españoles. Esto es tan antiguo como el hombre. Sí. O sea, pensemos en las guerras púnicas con los cartagineses, pensemos en las guerras médicas entre los griegos con los persas, y aquí mismo en el Imperio Incaico dice este señor Garcilaso de la Vega, que se hizo de la misma manera como se hizo el Imperio Romano, a fuerza de expediciones, para unificar todo un imperio, hace esas calzadas que recorre de dominancia, que recorre desde Centroamérica hasta Brasil. Estamos hablando de los Andes, y viene la palabra de andene. O sea, ni la muralla china tiene una distancia tan larga como esa, y eso a veces no se dice o se ignora o no se quiere decir. Entonces eso va a tener una repercusión importante, porque el Imperio Incaico va a amalgamar una cantidad de tribus dispersas que había, y bueno, igualmente que el azteca,
Entonces eso es importante reseñarlo a veces. Y entonces hemos tenido todo ese gran periplo de recorrido. Ok. Y que la conquista de América tuvo una cuestión que no tuvo las otras conquistas, la imprenta. Entonces Ok. se pudo documentar En toda la escala. en todas las escalas, tanto, te voy hablando de documentar, tanto visualmente, porque había gente que en la época dibujaba, Es correcto. como la escritura, y se empezó a divulgar, y por eso decía de que ya cuando llega a 1499 allá a Europa, Vespucci, ya se estaba haciendo las cartografías y estaba publicando el libro. Correcto. Entonces iba a tener una importancia, fíjate, una obra de Shakespeare, por ejemplo, como La Tempestad. Ahí aparece un personaje que se llama Calibán. Y Shakespeare toma ese personaje, precisamente es de una de las señas Caribe. Ese fue el nombre que le dieron los primeros conquistadores del Caribe, o sea, que come carne humana. Claro, yo debo aclarar que eso no es producto nada más de las señas americanas. En todas las tribus antiguas, en todas partes del mundo, hubo caníbales también. En Europa Sí, lo hubo en Egipto, lo hubo en todas partes. Ya sea por un tema religioso, tema de supervivencia, Sí. un tema bélico, pero sí, eso. Bueno, el tema de supervivencia con los famosos supervivientes de los Andes. Ah, sin duda. Ocurrió, o sea, en la zona de México se hacían para sacrificio humano. A nivel religioso, es correcto. Religioso. Bueno, Sí. que fueron fundamentalmente esas tres la forma, por sobrevivencia, por Religioso. sacrificio religioso o por un culto que se hacía o por creencia, por cuestiones de que en el caso de África hubo una hambruna y la gente se tuvo que comer con otro. Sí, Inclusive, es correcto. en el año 530 explotó un volcán en la parte entre Europa y Asia y subió gran cantidad de ácido sulfúrico a la atmósfera y la Tierra estuvo como 2 años prácticamente sin luz. Entonces, imagínate, Lo que afecta a la cosecha y la todo. cosecha, por la cuestión de la fotosíntesis y todo lo demás. Entonces la gente tuvo que comerse unos con otros. O sea, esas son cosas que se han repetido a lo largo de la historia humana. Sí, sí. Lo que Sin pasa, duda. claro, y bueno, y la palabra Caribe significa como eso. Ok. Y ese personaje de Shakespeare tomado de esa, porque acuérdate que el diario Colón llegó a América, circuló, tuvo una gran influencia en las obras de William Shakespeare, tuvo una gran influencia en la obra de Miguel de Montaña, los ensayos, Ok. que habla de todas estas cuestiones, en la obra de Tomás Moro, la utopía, porque Tomás Moro habla de un país, utopía, es decir, el griego, un lugar que no se sabe dónde está, un lugar Ok. de una parte, o un lugar que incierto que no sabemos dónde está. Y entonces la utopía, que fue la primera visión que tuvieron del hombre de América, de que el hombre no peleaba, que el hombre vivía en un paraíso. Bueno, esa fue la imagen que da Colón cuando va al navega de París hasta por Boca de Drago, navega por Estados Sucre actualmente, Ok. y le pone el nombre de su tierra de gracia. Una tierra que aquí es el paraíso terrenal. Y todo lo que se evocó a nivel expresivo. Ve la mujer interesante. desnuda y le parece que llegó el paraíso terrenal. Sin Claro, duda. un poco el imaginario que la gente trae, porque vemos el mundo con nuestro imaginario, no de Es la correcto. ventana del otro, vemos de nuestra ventana. Claro. Entonces, eso da una configuración, si se quiere, muy particular de lo que vio esa gente en su tiempo, en su momento. Sin duda. Igualmente cuando Orellana ve que unas mujeres desnudas, con unos arcos, una flecha, empiezan a atacarlo en el Amazonas, entonces él cree o lo que es el río Amazonas hoy, y él cree que esas son las Amazonas que hablaban en la mitología griega en la antigüedad, de unas mujeres que vivían en una región donde solamente se acostaban con hombres para procrear, si eran hijos, los asesinaban, eran solamente las mujeres, que era una comunidad de mujeres, eran guerrillas, usaban arco y flecha. Bueno, y eso es entonces todo eso es parte de nuestro imaginario. Y un artista popular, un personaje en este país cualquiera, no puede estar desligado de su imaginario colectivo, un imaginario que todos lo digamos de una manera u otra.
y es parte se remonta a mucho tiempo antiguo. Fíjate, yo siempre voy a poner una anécdota aquí. Yo entré a estudiar en el liceo en el año 71 y en el año 73 o 74 me daba un profesor física apellido Botón. Los estudiantes flojos, él los ponía de calientapupitre. Tú eres un calientapupitre. Yo gran parte de mi vida no sabía dónde venía la palabra. Yo entendía de que se estaba la calientapupitre, pero el porqué de eso. Y el calientapupitre viene desde el siglo XVI. Porque cuando se empezó el tráfico de esclavos en América, en España, había un señor que se conoce en la historia como Juan Latino. Juan Latino. Juan Latino acompañaba a un joven, el amo, a recibir clase en una universidad y iba de acompañante. El negro esclavo no podía entrar a la clase. No podía recibir clase, era el blanco. No tenía el privilegio. No tenía el privilegio. Solo tenía el privilegio de sentarse en el pupitre. Cuando terminaba la clase, un receso, que salía el dueño el amo, él entraba a calentar el pupitre. En tiempo de invierno se sentaba para calentarse. Entonces fíjate, un término que se usaba en Venezuela, pero se remonta al siglo XVI. Y así una cantidad de términos y cuestiones de uso con costumbre que el significado se remonta a tiempos muy distantes de nosotros, pero que parte de nosotros. Como igual a los andenes, porque los Andes, porque así el Inca hizo unas calzadas para moverse, correcto. Y viene la palabra andenes, y venía así tantas cosas que es producto de nuestra cultura, de nuestra civilización, y como te digo, hay dos formas fundamentales, o tres, de recordar el pasado. Una es a través de la palabra hablada, a través de la palabra escrita o a través de la imagen. Eso es lo que nos va a quedar para el porvenir. Porque al margen de eso es lo que tenemos en el olvido. Eso es genial. Para concluir un poco entonces toda esta idea, para ti, ¿cuál sería la importancia del arte popular? Bueno, sin el arte popular, si no estuviera, tuviéramos más olvido que recuerdo. Tuviéramos más olvido que recuerdo porque a través de él, fíjate, en Barcelona había un personaje que bailaba la burriquita, eso lo recoge Alfonso. Y ese era el trabajo de él, de bailar la burriquita en Barcelona, que después lo va a recoger un cronista de Barcelona, que ese baile se remontaba a principios del siglo XX. Fíjate, el carnaval, nuestro, de disfrazarse, se instauró en Venezuela prácticamente el gobierno de Guzmán Blanco. Que Guzmán Blanco le llamaban el afrancensado, que Guzmán Blanco viajó a la Francia de Napoleón III, y se hacía, y esa idea del Calvario, esas iglesias, esas ideas vinieron de Europa aquí. Y esos carnavales de Caracas que se hacían en la época, las máscaras, esa es una idea. Quizás el carnaval de Venecia, cosas sí, ahí pueden tener un poco con la influencia origen. del canal de Venecia, con las máscaras, claro, y todo eso, que era parte de una forma de vida, de dispersión, porque la vida no es trabajo nada más. La vida tiene que pendular entre la recreación y el trabajo. Si la vida se sostiene nada más en la recreación, ¿quién trabaja? Es cierto, si la vida se termina en el trabajo, ¿qué sentido tiene la recreación? ¿O qué sentido tiene vivir? O sea, es dos cosas esencialmente en una cultura. Entonces, esos ratos de esparcimiento se hacían. Claro. Sí, y llevan consigo pues la expresividad humana, ¿no? Sí, claro, es parte de crear las máscaras, los atuendos. A nivel musical, de la danza. Sí, yo tenía un amigo que hizo doctorado conmigo en arte y cultura, en la de Caracas, que él escribió un trabajo muy interesante sobre el tambor indígena. Yo siempre hablaba de ese tema con él, y lo poco que él me abrió la oportunidad, conversaciones, de detenerme un poco en eso. Y cuando hablamos del tambor, la imagen que nos viene es de África. Que sí, es verdad, pero también aquí habían tambores en América.
claro. O sea, un tambor muy diferente al de allá, lógicamente. Sí, sí. Pero los tambores también hay formas que tienen las membranas y todo el tronco. Hay un tambor que llama el cumaco, que lo hacen sobre todo en Aragua. ¿Cumaco? Sí, un tambor largo. Aquí, Que se ponen entre las piernas sí, y se tocan entre varios. Si le das a la membrana y le puedes dar aquí, ese tronco es un tronco de mata de aguacate. Mata de aguacate. Y entonces le sacan todo el corazón al tronco y entonces le ponen la membrana. Eso es muy acá. Ok. Por ejemplo. Sí, que claro, lo usan con un BPA, ¿no? Sí, para que lo apoyan, es correcto. Sí. Bueno, y así tantas cosas que hay. Y el arte no escapa a eso tampoco. Absolutamente. Fíjate tú lo que estábamos textil. Aquí se hacía textil, claro, aquí se usaba el algodón para hacerlo. Algunos indígenas, estoy hablando de lo que está en las crónicas de India, había mujeres caciques que tenían cierta vestimenta, tejidas con algodón. ¿Algodón o otra fibra orgánica? Como... Yo quiero, para ir finalizando esto, no quiero caer en extremo. Yo había leído en el año 82, cuando publicó Galeano las venas abiertas de América Latina, yo leí ese libro. Okay. Y claro, hay una versión muy centrada en lo que llaman la leyenda negra, y se habla de leyenda dorada, o sea que los españoles eran buenos y tal, y la otra que los españoles eran malos. Bueno, esos dos extremos, y me he puesto a ver, entonces que nos destruyeron, entonces en esa misma línea de Galeano está Dulce, Enrique Dulce, y escribió un libro, Lo que no se contó en 1400. Yo leí ese libro, y es cierto que muchas cosas fueron tergiversadas. Vieron las indias que llegaron al paraíso, que traen un imaginario, muchas cosas fueron tergiversadas, no todos, hay cosas que no se dijeron o se distorsionaron. Como ha pasado siempre en la historia. Pero yo tuve un tiempo después, estudiando en el Pedagógico de Caracas, y leí una obra de Rama que se llama La Ciudad Letrada. La Ciudad Letrada. Así se llama. Y justamente la Ciudad Letrada lo que habla es que los cronistas, porque ¿qué significa crónica? ¿O qué es un cronista? El cronista es el que escribe sobre lo que ve. De lo que ha pasado a través del tiempo. No sobre lo que está escrito, sobre lo que estoy viendo. Y lo que estoy escuchando narrar de la gente. Entonces en la Ciudad Letrada, te pones a leer las crónicas, la de Antonio Pigafetta, la de Vespucci, la de Colón, y tantos otros que llegaron a la Orellana, tantos otros que llegaron a esta parte del mundo, y todo se documentó. Se empezó a escribir sobre lo que estaba allí, lo que los indios relataban de la tradición oral, lo que se llama protohistoria para algunos historiadores, empezaron a escribir eso. Entonces, hoy sabemos más de América por los cronistas. Imagínate que borráramos las crónicas y escucháramos a Galeano nada más o a Dulce. Se cae un sesgo o simplemente una historia incompleta. Claro. Entonces no te puedes enganchar en un autor. Cuando son dos posiciones encontradas, las dos posiciones tienen algo de verdad. Fíjate, sin duda. Fíjate, cuando se creó el movimiento de independencia, hay dos autores fundamentales que hay que leer. A José Domingo Díaz, que era un realista, un militar español, y el otro es Juan Germán Rosa. Ellos dos escribieron sobre esos acontecimientos, con dos visiones diferentes puntos de vista. Pero yo sé que eso que dice la gente por allí, que decía Bolívar, cuando el terremoto de 1812, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca. Eso lo dijo Bolívar, pero lo recogió José Domingo Díaz. José Domingo Díaz cuenta en un libro que se llama Los acontecimientos de 1812 en Caracas. Que él va a las 4:30 un Jueves Santo hacia la catedral, y cuando está hoy lo que era el mercado de San Jacinto, que está en la plaza de Solano actualmente, cerca de la Casa Nacional de Bolívar, él iba bajando y vio a Bolívar en un escombro, que se habían desplomado. Sobre el escombro Bolívar estaba diciendo esto y él lo recoge. Si no, eso no se hubiese sabido. Correcto. Porque en las cartas de Bolívar yo no leí, yo lo leí fue en el libro de José Bolívar. Esas crónicas. Esa crónica.
porque él cuenta, él da una versión diferente de lo que fue, a la que dio Germán Rosso, que hay que ver las dos, porque, mira, yo creo, no creo en verdad, yo creo más en verdad en la verdad espacial. O sea que hay una versión, debe ser complementada con otra, porque muchas veces las cosas se dicen desde una visión y después la historia demuestra que las cosas a veces hay otras cosas Sin duda. y eso ocurrió con un país como el nuestro. Fíjate, nosotros tuvimos la primera imprenta que llega a Venezuela, llega a principios del 1800. Era una imprenta de Francisco de Miranda, por cierto. Cuando Francisco de Miranda llega a hacer aquella misión que llegó y salió con las tablas en la cabeza porque no pudo traer la bandera a Venezuela, él emigra hacia el Caribe y la imprenta se la vende a un señor apellido Gadamer. Le vende la imprenta y esa imprenta después ellos vienen a Caracas y ellos fundan y la Gaceta de Caracas sale de esa imprenta. Y las primeras ilustraciones vienen de esa imprenta. O sea, prácticamente el arte gráfico, claro, mecánico, se hacía uno de Renacimiento, se hacía uno manual, sin duda. La silografía, se hacía en esa época, pero eso le va a dar un importante porque, es más, los primeros avisos que hacían la guerra salían de esa imprenta. Entonces se empiezan a divulgar cosas, a divulgar nuestro arte, y el arte, claro, empieza a cambiar porque ya a partir de la independencia empieza el periodo republicano. Entonces ya el arte de la imagen colonial, de la religión, va quedando a un lado y va apareciendo ya un arte, digamos, más civil, pues, o sea, de la colectividad de la sociedad. Empieza a aparecer paisajes, empiezan a aparecer otras cosas que estuvieron, pero un poco relegado. Sí, un poco relegado, un poco visible, un poco divulgado y poco creado además. Entonces empieza ya a aparecer ya estos pintores o sea, empieza a aparecer Juan Lovera. Una identidad pictórica ya de... Empieza a aparecer Martín Tovar, el redactor, que por cierto, yo creo que te comenté en una oportunidad que Martín Tovar lo conocemos por las batallas y todo lo demás. Correcto. Pero Martín Tovar fue uno de los primeros paisajistas que tuvo Venezuela y uno de los primeros que reseña los conocidos de los paisajes de La Guaira. De La Guaira. Entonces, esto hay que tratando de estas cosas tienen que conocer de estas cosas para poder hablar con propiedad y poder ver la cantidad de falacias que a veces se dicen, se sustenta bajo creencias, pero las creencias no siempre son ciertas. Eso es verdad. Las creencias hay de errores, sesgos, por cuestiones políticas, ideológicas, sociales, culturales, religiosas y bueno, un par de contactos intelectuales que hay. Que por cierto ese tipo de intelectuales lo denominaba Hayek, un filósofo alemán, divulgadores de segunda, que hablan de cosas que no están dentro de su conocimiento, de su campo de estudio, sino sencillamente se ponen a divulgar sobre algo que ellos tienen grandes sesgos, grandes lagunas, entonces eso se convierte en un problema serio. Entiendo. Bueno, ha sido bastante amplio este concepto que hemos dado de arte popular. Muchas gracias, la verdad. Y sin duda que tiene su importancia a nivel de como parte del patrimonio de una nación, sin duda. Gracias a ti, y recuerda que el arte popular es parte de nuestra historia. Sin duda. Ese arte, eso hay que decirlo, y va a reflejar eso de otra manera, distinta a lo que es Venezuela, lo que es su gente, lo que son sus costumbres, sus usos. Y eso ha sido aquí en todas partes del pueblo. Y uno tiene que conocer la historia de su país. Fíjate, y con esto voy a cerrar. En Barcelona se hizo el primer puente a mediados del siglo XVII, un puente de madera. Posteriormente se hizo un puente de hierro, ya a finales creo que ya entrando al siglo XVIII, siglo XIX, perdón. Y mucha gente no sabe, es un puente de hierro que aún está, que ese puente de hierro lo hizo la misma empresa que hizo la Torre Eiffel
Ok. y la Estatua de la Libertad. Oh, imagínate tú. Barcelona, donde yo nací. Y por ese puente pasa todos los días la gente. Y pendiente de eso, pero yo soy un Barcelona, nací allí, me preocupaba de estudiar historia, sé que fue la misma empresa que construyó La Torre Eiffel y... fue la que hizo el puente. Wow. Que eran, yo creo que era la empresa de metalurgia más Sí. importante de Europa en su época. Sí, en su época, porque la Torre Eiffel destronó a la Gran Pirámide. Hasta la Torre Eiffel, la edificación más alta del mundo, era la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza. Que la midió por primera vez fue, o históricamente se conoce, fue Heráclito, cuando va a Egipto. Y fíjate, Heráclito de allí formuló la teoría de la congruencia de los triángulos, porque él se dio cuenta que a cierta hora del día la sombra de nuestro cuerpo es el mismo tamaño de la estatura nuestra. Entonces él esperó ese momento y cuando la imagen de la pirámide se proyectó en el suelo, la midió en el suelo. Y ahí terminó generó la teoría de congruencia de los triángulos. Los triángulos son congruentes con tienen la misma medida. Entonces, eso es parte, la destrona la Torre Eiffel. Y después vino la torre de Nueva York, la TEI, y después vino la Torre Gemela, y ahora creo que está una en el mundo árabe, que es la más grande del mundo. El Burj Khalifa, es el correcto. Burj Khalifa, que es una torre la más alta del mundo. Bueno, ha sido todo un placer, Manuel. Igualmente para mí, gracias por Muchas gracias. este tiempo.